noches a los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos en la segunda conferencia de esta sexta Semana de la Familia. Me da muchísimo gusto ver a muchas caras conocidas, muchas personas comprometidas en el tema de la vida y la familia. Creo que en eso estamos todos. La parroquia Santa Rita de Casia les da la bienvenida a todos ustedes. Esta sexta de la Semana de la Familia tiene un eje transversal, ¿no? Nuestro título es El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo. El día de ayer se trató el tema, precisamente el título de la charla, El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, y vimos cómo en toda circunstancia la familia siempre se convierte en una esperanza, en una alegría, a pesar de las dificultades. El día de hoy vamos a ver el tema del amor, la transformación del amor. Ahora, estos temas no es porque se han puesto de casualidad, sino el hilo conductor de toda esta semana es la exhortación apostólica de Papa Francisco, Amoris Laetitia. Entonces, estamos haciendo grandes pinceladas a través de todos estos capítulos de Amoris Laetitia. Entonces, el día de hoy vamos a tratar, ¿no? Se van a dar algunas pinceladas de lo que es la transformación del amor. Para este primer tema tenemos al doctor Paul Ramos. Déjenme contarles algo muy resumido del currículo del doctor. El doctor Paul Ramos Barrientos es médico cirujano con especialidad en gineco-obstetricia y grado de magíster en medicina para la docencia e investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudios en especialización en bioética por la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor de bioética y genética en la unidad de posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con diversas publicaciones, además de ser ponente en eventos científicos. Vamos a recibir al doctor Paul Ramos con fuertes palmas. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí, poder compartir con ustedes sobre algo que es parte de mi opción desde que entré a estudiar medicina. Los métodos naturales de la fertilidad son métodos absolutamente científicos. Y lo que yo voy a compartir con ustedes básicamente es una aproximación desde mi especialidad, pero partiendo de lo que el método Billings dice de sí mismo. Quiero hacer una pequeña introducción que sí es importantísima. Dentro de lo que es la regulación de la fertilidad, los métodos más usados históricamente y mundialmente son los métodos naturales. Inclusive, si uno habla por métodos separados, el método más usado en el Perú sigue siendo el método natural, 20-25%. Cuando uno habla luego ya de los métodos artificiales por separado, de ahí vienen las píldoras anticonceptivas por vía oral, dispositivos ahora los que son de larga duración, hay de 5, hay de 3 años, preservativo y así sucesivamente. Evidentemente, si uno junta métodos artificiales y métodos naturales, claro, el 80% es artificial o un poco menos tal vez, 70% artificial y 20% natural. Pero si uno los habla por separados, ¿no? Por separados, métodos naturales es primer lugar. Y esto es histórico y esto es mundial. Segundo punto, también importante, los métodos naturales más usados siempre han sido el método del ritmo y luego el método de la temperatura. El método del ritmo se ha venido usando por años. Cuando uno analiza desde el punto de vista científico y profesional el método del ritmo, es un método para estimar o suponer el día fértil. Entonces, cuando uno estima o supone el día fértil, estamos hablando de que tenemos una probabilidad de error elevada. Y no se trata de que el método sea mejor
o peor porque tenga error o no, sino que la libertad que ejercemos, los que queremos métodos naturales, tendrá que ser una libertad ejercida en función a la información que tenemos. A mí no me pueden decir que el método del ritmo tiene una eficacia que no tiene. Y el método del ritmo tiene una eficacia que es del 80%, es decir, 1 de 5 a que sí puede haber un embarazo, a pesar de que uno está siguiendo las reglas del método. Eso significa 80%. Entonces, es bueno, lo puedes usar, pero podría ser que haya esa posibilidad de error. El otro método muy usado es el método de la temperatura. La temperatura basal es un método según el cual, al tomar la temperatura, van a haber ciertas constantes hasta que en un momento determinado esta temperatura sube. Cuando sube la temperatura, se puede decir que ya la mujer ovuló. La temperatura sube porque cuando se produce la ovulación, el cuerpo produce una hormona que es la que finalmente eleva la temperatura. Si ustedes tienen alguna pequeña noción de lo que es el ciclo menstrual, sabrán que la fertilidad está antes de la ovulación. Por lo tanto, ese método solamente te sirve después de la ovulación. O sea, la primera mitad del ciclo no sabes cuál es el comportamiento de este y entonces no podrías tener certeza de si está o no en periodo fértil la esposa. Me dejé entender en esa parte de la explicación porque para mí es súper importante eso. Los métodos me deben decir cuándo empieza, cuándo termina mi periodo fértil y según eso ya poder estar o no estar con mi esposa según si uno quiere o tener bebés o quiere postergar bebés. Entonces, por un lado, el método del ritmo, baja eficacia, y por otro lado el método de la temperatura solamente te ayuda para después de la ovulación, pero antes de la ovulación no podrías saber si es que tu esposa puede salir gestando o no. Esos eran los dos problemas de los métodos existentes hasta ese momento. Hay un tercer método al que se le quiso llamar o se le quiere llamar también método natural, que es el coito interrumpido, ¿no? Es decir, que la eyaculación se produzca fuera de la vía vaginal. Los dos problemas de ese método son, número uno, que puede haber igual paso de espermatozoides un poco antes de la eyaculación. Segundo problema, no es natural, porque para muchas mujeres ya de por sí la posibilidad de llegar al orgasmo es baja, con penetración inclusive. Si encima la penetración se suspende para la eyaculación, probablemente para la mujer sea una relación sexual que pudiera haber sido más satisfactoria que la que es por la interrupción del coito. Entonces, estas cosas no son ajenas a los agentes pastorales, no ha sido ajena a la iglesia. Entonces, en Australia, un sacerdote le encarga a dos doctores. Dicen, oye, ustedes son católicos, ustedes pueden buscar una solución a esto. Y entonces a quienes le pide eso son dos médicos católicos, él un neurólogo, el doctor Billings, y su esposa, que era pediatra. Pero ellos, a partir de esa motivación, a partir del año 53, empiezan a hacer observaciones. Y entonces preguntan a las mujeres cuál es el momento o qué cambios sienten en el ciclo. Y ellos empiezan a encontrar una relación muy constante. Justo a mitad del ciclo, las mujeres tienen sensación de humedad. Justo a mitad del ciclo. Todas las mujeres que ellos observaban tenían sensación de humedad. Entonces ellos empiezan a hacer esa observación y a vincular la fecha en que las mujeres tenían sensación de humedad, si había o no había relaciones y si el resultado era o no era embarazo. Y entonces, a partir de años de observación, ellos logran confirmar que la humedad estaba vinculada a la fertilidad. Ese fue un primer dato importante, y que la humedad te marcaba desde el inicio hasta el final de la fertilidad.
Segundo dato interesante, ellos comparten su investigación con otro profesional de la salud, ¿no?, que es el doctor Brown, que era especialista en hormonas. Entonces él empieza a relacionar humedad, fertilidad y hormonas. Y resulta que había una forma totalmente directa de relación entre ovulación, hormonas, fertilidad. Entonces era un tercer aporte a las observaciones. La primera era fertilidad más humedad y la tercera es fertilidad, humedad más hormonas. Y el cuarto punto es que hay otro investigador que se dedica a estudiar ya la estructura del moco, aquello que la mujer observaba por fuera, y encuentra que la secuencia de este moco es una secuencia que siempre se repite y que está modificada por las hormonas que ya habían sido vinculadas a la humedad y a la fertilidad. Entonces, lo maravilloso de este método del que hoy día voy a hablar es que es el fruto de la investigación científica, que es el fruto de la correlación de hallazgos, es decir, se encuentra humedad, se encuentra hormona modificada y se encuentra que el moco tiene características que efectivamente correlacionan con fertilidad, y por lo tanto lo que queda es entonces cómo así este es un excelente método para la regulación de la fertilidad. Quería contarles toda esta parte de la historia, porque cuando uno empieza a hablar de métodos naturales, probablemente para muchos de ustedes lo primero que se le viene a la mente es el método del ritmo. Y en realidad el método del ritmo, si bien es bueno y de hecho ha facilitado por años, hasta antes del descubrimiento del método del moco, que las parejas puedan posponer sus embarazos, de hecho no daba, digamos, todo lo que podían esperar o se podía esperar de un método natural. Por definición, no hablamos de un método de control, sino hablamos de un método de regulación o manejo de la fertilidad. ¿Por qué? Porque las palabras como control, anticoncepción, son palabras que vienen cargadas también de una voluntad deliberada, ajena a la apertura a la vida. Es decir, quienes usan u optan por usar un método natural están optando por posponer un embarazo sin cerrarse a que éste se pueda presentar, y quien es creyente entiende que si se presenta un embarazo, a pesar de que uno lleva un método natural y lo sigue de manera coherente y consecuente, entenderá que es el hijo que Dios quiere que uno tenga. El otro punto importante, ¿no?, es que cuando estos dos doctores hacen la observación y hacen las correlaciones científicas, luego se puede demostrar que todas estas observaciones, ¿no?, tienen una ejecución en diferentes partes del cuerpo de la mujer. Es decir, ya no es solamente el moco, la hormona y todo esto, sino que en el ciclo también cambia la actitud de la mujer, cambia la sensibilidad en la mama, cambia la sensibilidad en la parte baja del vientre, y entonces quien es bien observador o bien observadora podrá notar que todos estos cambios también te van a ayudar a acercarte a la certeza de que ha empezado el periodo fértil, que has ovulado y que ya terminó el periodo fértil, porque esa es la idea del método natural. Ya son 50 años de investigación científica detrás de este método. ¿Qué ventajas tiene este método? Como dije hace un rato, sirve para aquellas personas que quieren encargar como aquellas que quieren posponer, porque si tú sabes cuándo empieza y cuándo termina tu periodo fértil, ya tú puedes tener o no tener relaciones sexuales con tu esposa para poder posponer o tener un bebé.
Cuando una mujer aprende a entender el comportamiento del moco cervical, va a saber cuándo está teniendo incluso alteraciones hormonales. Porque la clásica es que hay muchas mujeres que dicen que no usan métodos naturales porque son irregulares. Eso se ha visto que con el método del moco cervical ya no va a ocurrir, porque si la mujer efectivamente confirma que tiene periodos irregulares, esa paciente o esa mujer se convierte en paciente, porque no es normal que un ciclo sea irregular. Pero, ¿qué se entiende por irregular? Ciclos más cortos de 21 días o ciclos más largos de 35. Los ciclos de 21 a 35 días son ciclos absolutamente normales. Que una mujer menstrue en un ciclo después de 26 días y en otro ciclo después de 30 es una mujer sana de ciclos regulares. Y el método sí te puede decir qué ciclo va a ser largo y qué ciclo va a ser corto. ¿Ya? Ahora vamos a explicar eso también. Entonces, esa es otra ventaja del método. Este método, además, cuando se dice que es eficaz, no se dice que es eficaz solamente porque tiene fundamento científico, sino que en los 80, la Organización Mundial de la Salud, en atención, ¿no?, a que esto se convertiría en un método eficaz, sin el uso de hormonas, y por lo tanto para un grupo de pacientes que no pueden ni usar hormonas, ni usar preservativos, ni usar dispositivos intrauterinos, igual lo investigó. Pero lo interesante de este estudio es que lo investigó en diferentes estratos sociales. Lo investigó en poblaciones instruidas y poblaciones con recursos, como también en poblaciones no instruidas y poblaciones sin recursos. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación de la OMS? Que fue una de las primeras que se hizo, que bajo ciertas condiciones y cumplimiento de las reglas del método, el método llega a una eficacia del 95%. Solamente para que se entienda cuál es el nivel, ¿no?, de eficacia que tiene este método, el preservativo en uso regular tiene una eficacia del 80 a 85%, casi como si fuera el método del ritmo. No es que el preservativo, digamos, falle en cuanto a producto solamente, sino también falla por la forma en que se usa o la forma en que se mal usa el preservativo. En cambio, quienes aprenden métodos naturales y siguen las reglas del método, usualmente son personas cuidadosas y que, siguiendo todas las pautas y siguiendo todas las reglas, pueden lograr una eficacia del 95%. Hay otras publicaciones, sobre todo un estudio chino, en el que se demostró, según ese estudio, que la eficacia llegaba al 99%. Cuando uno hace la revisión de estudios que se denominan científicos, por si acaso, no estamos hablando de un estudio que cualquiera publica en cualquier lugar. Para que un estudio se considere válido desde el punto de vista científico, tiene que haber seguido en su desarrollo un mínimo de pasos. Y quien evalúa que se ha seguido ese mínimo de pasos es una persona absolutamente, independiente, ¿no?, de esa persona que presenta el estudio. Entonces, eso se llama revisión por pares. Es decir, alguien que es científico como tú va a evaluar con toda objetividad y con toda actitud crítica si lo que tú estás proponiendo como estudio científico efectivamente lo es, y si los resultados que dices efectivamente se desprenden de ese estudio. Para mí es súper importante eso. La OMS fue revisado por pares y la revisión aprueba que la eficacia encontrada en este método era una eficacia efectivamente por las bondades del método. ¿Cuáles eran las condiciones para que este método sea considerado eficaz? Para que sea considerado eficaz, y esa es la parte para mí una de las más difíciles de lograr y alcanzar, una de las más difíciles de lograr y alcanzar es que las personas sigan una capacitación de 3 meses como mínimo por una persona, además que sea
instructor de Billings. ¿Cómo se ha llevado el método Billings por años? Tú le preguntas a una amiga que lo lleva y entonces así aprendiste. Y eso les cuento porque ha sido buena parte de mi generación. O sea, yo me casé hace ya 21 años. Y en esa época, ¿no?, la forma en la que aprendían era: Paul, explícame cómo es el método. Sí, yo igual, de buena intención, le expliqué a un montón de personas, pero no seguía un curso. Y no seguimos el curso. Y no fue suficiente. Varias personas tuvieron embarazos que no esperaban, ¿no? Y entonces cuando revisábamos donde había alguna explicación, efectivamente no seguían las pautas del método. Porque a mí me interesaba mucho. O sea, cuando yo leo una revista científica y evalúo que la revista científica, el artículo científico tiene fundamentos, yo le creo. Y eso es lo que yo aplico en mi práctica profesional cotidiana. Y cuando yo enseñaba y sigo enseñando método natural, yo decía: pero si el método es bueno, no tiene por qué fallar. Hice la investigación y el principal problema encontrado fue ese: entrenamiento mínimo de 3 meses, muy poca gente lo cumple. Por eso ahora, cuando alguien me pide métodos naturales, le digo 2 condiciones: lo llevas conmigo 3 meses o vas a Ceprofarenda, que es el centro donde mejor se enseña ahorita en Lima, y sigues todo el curso. Pero de otra manera yo no puedo garantizar que lo que tú estás siguiendo te vaya a funcionar. Pero eso de: oye, convérsame, explícame cómo es el método, yo ya no lo hago, ¿no? Y al comienzo fue un poco chocante. Se imaginarán que si somos tan amigos, ¿por qué Paul no me quiere enseñar? Seguro que quiere la plata, quiere cobrar la consulta. Esa fue la reacción esperada. Y yo también me avergonzaba porque yo dije: ¿verdad será eso? Pero cuando vi resultados al comienzo dije: no, esto no es. O se van a hacer Ceprofarenda o lo hacen conmigo 3 meses. Y además obligatorio. Segunda causa de error: no llevar cartilla. Este es un método en el cual, ahora van a ver, se sigue una cartilla. Y en esa cartilla uno va colocando día a día la secuencia de los cambios del ciclo. Y a partir de la descripción de la secuencia es que uno va interpretando: no fértil, fértil, terminó la fertilidad, menstruación. Y damos la vuelta otra vez. Por eso se llama ciclo. Entonces, la segunda condición importante era los 3 meses y llevar la cartilla. Y la última condición es seguir las reglas del método. ¿Qué otra cosa encontramos? Que cuando las personas decían que estaban llevando el método, decían que: pero ya no creo que pase nada. No, pero así nomás, suave, repito, disculpe que sea tan crudo, pero sí me preocupaba a mí el tema de la eficacia del método. O sea, cuando, les repito, si yo leo algo y ese documento científico es válido, yo tengo que encontrar la explicación por qué no. Les hago un paralelo y seguro me van a entender bastante acá. ¿Tienen familiares diabéticos? ¿Alguien tiene familiares diabéticos por aquí? Sí. ¿Familiares con presión elevada? Sí. También. Y de pronto su familiar se aparece con la presión 18/10. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el médico es malo? ¿Que la medicina es mala? Si la glucosa está en 200, ¿que la medicina no le está funcionando? No. Van a buscar el velador del paciente. Ahí está la galleta, ahí está el maní, ahí están los chocolatitos, que no me va a pasar nada. Entonces, ¿por qué les hago esa mención? Porque este método depende absolutamente del paciente, o en todo caso del usuario. Si el usuario dice que lo quiere usar, pero lo usa a su manera, sin seguir las reglas, sin aprender las reglas, no va a funcionar. Pero si la aprendes, es excelente. Ya, es un excelente método, tiene absoluto respaldo científico. Pero, ojo, hay que seguir las reglas. Estos son cuadros comparativos de eficacia del método, y el método de Billings está allí
como la de China, que es el éxito mayor que ha habido, y si ven abajo están los métodos anticonceptivos artificiales, y están muy comparables los resultados científicos. Es interesante saber que todos los métodos artificiales tienen efectos adversos, todos. El que menos efectos adversos tiene es el preservativo, pero todos los demás, que ahora la mayoría son hormonales, pastillas, ampollas, implantes o dispositivos, todos tienen efectos adversos, en mayor o en menor medida. Tampoco vamos a satanizar un método artificial, no es necesario. Basta con saber que cualquier persona que usa un método anticonceptivo artificial va a tener algún tipo de efecto adverso o efecto colateral, ¿no? El otro dato importante es que estos, en el caso del método Billings, como no hay introducción de ningún medicamento, dispositivo, como no se toma ninguna hormona, no tiene efectos adversos propiamente. Entonces, eso es importante saber. Este método tiene tal precisión que se puede usar en cualquier etapa de la vida. Etapas de la vida no me refiero a infancia, evidentemente, porque estamos hablando de matrimonios, casados, que están llevando adelante una vida conyugal. Cuando me refiero a etapas de la vida, estamos hablando de personas, matrimonios jóvenes, matrimonios ya en camino a menopausia, matrimonios que han tenido una pérdida, matrimonios que han tenido un hijo ya, matrimonios cuya mujer está dando el lactar. A eso nos referimos con diferentes etapas de la vida. Y en cada una etapa de la vida va a funcionar igual el método. ¿Cuál es el problema? Si es que existe el término problema, que las reglas del método cambian. Es decir, si uno sabe el método y lo usa en una circunstancia convencional como es no embarazo, no aborto espontáneo, y está, digamos, en el rango de edad de joven adulto y todavía no llega a la menopausia, las reglas son uniformes. Pero cuando está dando el lactar, está posparto, has tenido un aborto o ya está cerca de la menopausia, las reglas del método de todas maneras van a tener que cambiar. Entonces, la persona que está en alguna de esas etapas de la vida tendría que aprender las reglas diferentes para esa etapa. Son solo 4 reglas sencillas, muy sencillas de conocer, pero ojo que estas reglas se cumplen al pie de la letra. Y cuando se cumplen al pie de la letra es un excelente método. Cuando hacen el estudio de investigación que les dio de la Organización Mundial de la Salud, ellos demuestran que las mujeres logran confirmar, ¿no?, periodo fértil en el 90% de los casos. Entonces ustedes dicen, entonces ¿por qué llegaría a 95 o más porcentaje de eficacia? Porque hay una regla del método que dice que cuando no tienes certeza, mejor es abstinencia. Es decir, cuando no puedes observar el moco, cuando no puedes identificar a ningún cambio que te diga fertilidad o no fertilidad, en ese caso la regla es abstinencia. Bueno, y esto que ahorita ya es un argumento popular decir que cuide el ambiente. Antes la mayoría de personas que usaban este método lo hacían por convicción religiosa, pero ahora hay muchas personas que lo hacen porque son pegadas a la naturaleza, porque quieren cuidar el ambiente. Hay personas que para ellas esto fortalece la relación de pareja, porque efectivamente, mientras que todos los métodos, excepto el preservativo, quien, digamos, lleva adelante el uso del método es la mujer. Solo en el preservativo, bueno, algunos comprometen también a la mujer en eso, pero en el caso de los métodos naturales es un método que debe ser compartido, porque sí es cierto, la mujer es quien llena la cartilla,
pero parte de la convención es que cuando el esposo llega de la calle, él ve la cartilla y sabe cómo está el periodo fértil y es el que ayuda o aporta en la coherencia o cumplimiento de las reglas del método, incluyendo la abstinencia. Como dije hace un rato, este es un método de regulación natural de la fertilidad y siempre les estaremos agradecidos de que no le digan el método anticonceptivo natural, porque eso desvirtúa el sentido que tiene este método. Por lo tanto, no es planificación familiar en el sentido que lo dice el Ministerio de Salud, un médico, digamos, que no cree en esto, porque hay médicos que no creen. Tampoco vamos a decir que es un método para cuidarse, porque se acuñó el término de cuidarse para introducir en la mente de las personas que tú te cuidas de ¿qué? De las amenazas, te cuidas del peligro y de manera inconsciente uno va entendiendo que un embarazo es una amenaza o es un peligro. De hecho, es una responsabilidad. Y si viene en un momento no esperado, es una responsabilidad que puede mover todos tus planes. Pero de ahí a que sea una amenaza o un peligro, creo yo que es un exceso en cuanto al significado que se le pudiera dar. Y menos aún es control de la natalidad. Hay una cantidad de principios científicos que quien va a llevar el método tiene que saber. Luego tiene que saber que este método depende de quien hace la observación. Hay que describir. Una vez que se hace una descripción en una cartilla, luego hay que interpretar qué está pasando en el ciclo. La tercera parte ya es aplicar las reglas del método luego de haber observado e interpretado el ciclo y finalmente saber las situaciones especiales. Yo ya he explicado un poco los principios científicos, pero los voy a repetir de manera lo más simple posible. El hombre, ¿cuántos días al mes es fértil? Todos los días. ¿Ah? Todos los días. Todos los días. Antes y después de acostarse, antes y después de las comidas, todos los días somos fértiles. ¿Ah? Verano, otoño, invierno y primavera. En cambio, la mujer no es fértil todos los días. O sea, si la población no se multiplica de manera, digamos, imparable, es porque la mujer no es fértil todos los días. Les cuento aplicaciones prácticas de ese concepto tan sencillo. No sé si recuerdan que hace como 3, 4 años hubo todo un debate sobre el tema de que había que despenalizar el aborto para mujeres embarazadas por violación. ¿Se acuerdan de ese debate? En cualquier momento vuelve a salir porque hay un interés detrás para que eso en algún momento se despenalice. Y un congresista, bien intencionado, dijo: no, pero la probabilidad de embarazo en una violación es muy baja. Y fue cierto, pero tergiversaron su afirmación diciendo: o sea que porque es baja, ¿qué importa que la violen? Cosa que él no dijo, pero así se tergiversó. Y evidentemente eso también tiene un respaldo científico, esa afirmación, y se lo voy a hacer rapidísimo porque ustedes lo van a captar en una. Cuando se habla de un embarazo por violación, tienen que coincidir varias cosas. Primero, que la mujer tiene que estar en periodo fértil. ¿Cuántos días fértiles tiene una mujer? ¿Ah? 2, 3, 5, 7. Según los estudios de la OMS, son 5. Algunas tienen solo 3 y otras pueden tener hasta 7 días. Pero vamos a ponerle 7, nada. Vamos a irnos a 7. Es decir, de todo el mes hay 7 días. ¿Y el ciclo cuánto dura? 28. O sea que si lamentablemente ocurre una violación, una de 4
a que efectivamente coge este señor, usen el adjetivo que quieran para calificar al violador. Yo no lo voy a hacer, ya lo hice en varias charlas y se han asustado, ¿ya? Porque para mí el violador realmente es el que está pasando desapercibido en todas estas cosas cuando hablan de embarazo por violación. Hablan de la mujer que puede abortar, del niño que no importa, pero del violador nadie habla, ¿no? Entonces, volviendo al tema, una de 4 a que sí está en periodo fértil. Miren, una de 4, o sea, ahí nada más de saque ya 25% de probabilidades, nada más. Pero no solo eso. En el Perú, el 80% o 70% de las mujeres usan métodos anticonceptivos artificiales. Entonces, tendría que ser la violación de una mujer que está en periodo fértil o que está usando anticonceptivos. Entonces, ahí también ya se borra otro porcentaje de mujeres. Entonces, la probabilidad de que alguien salga embarazada con una violación va reduciéndose. 3. Además, el violador tendría que eyacular en la vagina, que tampoco ha sido demostrado que todas las violaciones el violador eyacula en la vagina. ¿Por qué? Porque quien viola está también con un cierto trastorno mental. No estoy diciendo para nada que la violación no es un problema grave de violencia, o sea, no es mi intención minimizar la tragedia de una violación. Solamente estoy tratando de explicar que para que haya un embarazo tienen que coincidir muchas cosas, muchos factores, y según los estudios más serios, la probabilidad de embarazo por violación es de 3 a 5%. ¿Ya? Después de todo lo que les he explicado, que tendría que coincidir el periodo fértil, que no estoy usando anticonceptivo, que la eyaculación sea dentro de la vagina. Trasladando eso a métodos naturales, entonces la mujer sabe que tiene 7 días fértiles y entonces todo su empeño estará puesto en identificar cuál es la señal que da el cuerpo para identificar esos 7 días fértiles. Ya tiene un primer dato. ¿Y cuál es el primer dato? Que todo es cíclico. Entonces, aprende bien 1, aprende bien 2, aprende bien 3, y por eso es que el método funciona. Porque después de 3 veces que ya sigues el ciclo, ya puedes aprender a detectar esos 7 días fértiles. Y como tiene un comportamiento cíclico, este comportamiento cíclico es de la siguiente manera: menstruación, periodo no fértil, periodo fértil, periodo no fértil, menstruación. Y otra vez empieza de cero. Menstruación, periodo no fértil, periodo fértil, periodo no fértil, menstruación. ¿Qué es lo que le da la cualidad de periodo fértil? La cualidad de que lo que le da la cualidad de periodo fértil es que hay probabilidad de que haya óvulo en el momento de una relación. Entonces, vamos a explicar qué cosa es la ovulación. La ovulación es la salida del óvulo que está o que ha madurado dentro del ovario de una mujer. Cuando sale el óvulo, se libera del ovario, las trompas cogen el óvulo, este óvulo se queda en la parte más externa de la trompa, y si es que ha habido relaciones sexuales, los espermatozoides van a seguir un trayecto vagina, cuello, útero, trompa, y ahí es donde se va a encontrar con el óvulo y va a haber una fecundación. Para quienes son amantes del cine, película Mira quién habla, de John Travolta, ya hace 20 y tantos años, hace una introducción muy graciosa, pero muy verdadera, de lo que ocurre cuando hay una relación sexual y hay un óvulo. Entonces, ¿cuándo empieza el periodo fértil? El periodo fértil empieza días antes de la ovulación. ¿Y saben por qué? Porque días antes de la ovulación, el espermatozoide, en la presencia del moco fértil, sobrevive. Y los días que sobrevive son días que va a esperar a que salga el óvulo.
Y luego de la ovulación, ¿por qué también es fértil la mujer? Porque el óvulo puede sobrevivir 1 o 2 días. Entonces se suman los días que puede sobrevivir el espermatozoide hasta que llegue el óvulo, o los días que puede sobrevivir el óvulo y se encuentre con espermatozoides. Entonces esa es la explicación de la ovulación. ¿Qué cosa es el periodo fértil? Todos los días en donde puede haber espermatozoide que sobrevive hasta la ovulación, o todos los días que puede sobrevivir el óvulo hasta que haya espermatozoide. ¿Y qué cosa es periodo no fértil? No hay óvulo. Si no hay óvulo, no hay embarazo. El espermatozoide solo no va a poder generar una sola vida. Todo esto, ¿dónde empieza el control? El control empieza acá. Los ciclos menstruales se repiten todos los meses a partir de un control que se origina en el cerebro, pasa a una glándula llamada pituitaria, y la glándula pituitaria es la que ejerce el control sobre el ovario, y en el ovario es donde se produce el óvulo. ¿Y por qué esto es importante? Cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de preocupación, ¿puede cambiar el ciclo? Sí, puede cambiar. De hecho, algunas mujeres lo experimentan en momentos de estrés muy alto, ¿no? Exámenes, viajes prolongados. Si su propia naturaleza, ella de por sí, digamos, tiende a tensionarse con la exigencia laboral, académica o familiar inclusive, sí, todo eso puede hacer cambiar. Pero ¿qué es lo bueno? Que cuando cambia algo en el cerebro, ese cambio se transmite a la glándula llamada hipófisis o pituitaria, y ese cambio modifica a la producción hormonal, y esa producción hormonal modificada va a modificar también el comportamiento de los cambios que observa la mujer, y por lo tanto va a observar otro tipo de comportamiento en su moco cervical. Entonces, por eso es que toda esta secuencia, que tiene un origen y una manifestación, pueden ayudar a que las personas que saben bien el método puedan saber cuándo están fértiles y cuándo no pueden saber si lo están o no, en cuyo caso aplican la regla de la abstinencia. Una vez más, ahí tienen el ciclo: menstruación, infértil, fértil, infértil, menstruación. Todos los meses se repite. Y todo esto está correlacionado por el comportamiento de las hormonas. Esto de aquí es un gráfico para describir el tejido interno del útero. Este es un gráfico para describir hormonas, y este es el gráfico de la cartilla que finalmente confecciona aquel usuario o usuaria de los métodos naturales. Este es el gráfico del útero, y en donde se dan cuenta, acá está el ovario. Del ovario sale el óvulo pasa a la trompa, y si es que hay relaciones y hay espermatozoide, aquí es donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide, y ahí es donde se genera la criatura. Este es un gráfico del cuello, ¿no? Este profesor Eric Odeblatt es el que se afanó muchísimo estudiando el tipo del moco. Es tan, digamos, tan conocedor de la complejidad que tiene el cuello del útero, que él dice que el cervix es un órgano de precisión tan complejo como el ojo. Ya se imaginan el nivel de complejidad que él llegó a encontrar en sus estudios de investigación. ¿Y qué es lo que él encontró? Él encontró que habían 4 tipos de componentes en el moco, y que según el día del ciclo predomina uno u otro tipo de moco. Entonces, el moco que observa una mujer en la vulva es un moco que, si la mujer logra conocer las características que tiene, puede interpretar exactamente el día del ciclo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos mocos o componentes del moco responden a diferente concentración hormonal. Entonces, cuando predomina una hormona determinada, el moco va a ser muy transparente, muy aguado, muy fácil de estirar. Esa hormona se llama estrógeno. Y cuando predomina otra hormona,
En este caso hay una hormona llamada progesterona. Esa hormona llamada progesterona, cuando predomina, el moco se vuelve muy espeso, muy grueso, muy opaco y de poca cantidad. Entonces, el proceso que siguen los cambios del moco cervical están vinculados a la relación entre la hormona estrógeno y la hormona progesterona. Hay moco tipo G, moco tipo L, moco tipo S, moco tipo P, y según el día del ciclo va predominando un moco, y es fácil que la mujer que ya aprende el ciclo vea las diferencias que tiene cada moco, pero la verdad es que son bien fáciles de resumir las características que cambian. Son la apariencia, el volumen y la consistencia. Más pegado hacia no fertilidad es la apariencia opaca, volumen escaso, consistencia grumosa. Y más pegado a fertilidad son apariencia transparente, volumen abundante, consistencia muy aguada. Cuando cambia, cualquier cambio que pase de grumoso, escaso y opaco, cualquier cambio hacia el siguiente nivel ya debe ser considerado inicio de periodo fértil, y eso no es difícil para las mujeres que llevan el método. Esto ya es un poco más largo, pero vamos a pasar entonces rápidamente al periodo de observación. Creo que ya me pasé de la hora. 10 minutos, seguro, porque se duermen ahí. Ya. ¿Por qué es importante explicar esta parte? Porque esto sigue un método. ¿Y el método cuál es? Yo, esposo o esposa, va a interpretar lo que observa. Entonces el insumo para saber qué día del ciclo está, el insumo va a ser la observación. Entonces esa observación es la primera parte del entrenamiento, es aprender a observar. Muchas mujeres se sienten muy inseguras porque dice, si fallo, bebé. Y en vez de y eso motivó a que una recomendación que me había olvidado de hacer es que la recomendación que ya hacen los promotores del método natural es que efectivamente sea mejor que las personas conozcan el método antes de casarse. ¿Por qué? Porque cuando quienes ya están casados ya saben que al inicio del matrimonio es más difícil tener abstinencia. Es más, o sea, parte de la luna de miel es eso, ¿no? O sea, por fin vamos a estar unidos, por sí. Tanto tiempo lo hemos esperado y ahora sí, pero estás en periodo fértil. O sea, recontra, ¿no? Recontra cortanotas, ¿no? Por si lo menos. Entonces, una recomendación es aprenderlo. Pero ¿qué pasa si uno ya está casado y quiere aprender el método? En realidad, el primer mes, la recomendación es que el primer mes de aprendizaje sea con abstinencia. Y no preservativo ni nada, porque si no el preservativo también podría modificar el tipo de observación que uno realiza. Esta observación se va a plasmar en un documento que es la gráfica del método. Esa gráfica del método, ¿no?, es elemento fundamental para el éxito. Sin gráfica no funciona. Eso de que no, yo me acuerdo, hoy día estoy seca, no, yo me acuerdo, hoy día estoy húmeda, no, yo me acuerdo que ya pasó mi periodo fértil. No, señores, eso no funciona. Segundo, el registro debe ser diario. Tercero, quien lee el registro no es solamente la mujer, sino son ambos. El registro se hace diario. Segundo, se registra en la noche, pero se observa todo el día. Es decir, desde que una mujer se levanta está pendiente. No es que tenga que estar tocándose los genitales. Basta con que tenga un poco de habilidad para percibir o no percibir la humedad que hay en la vulva, y eso ya se considera observación. ¿Qué pasa si empieza el día y ella percibe sequedad? Si la percepción de sequedad se modifica en el transcurso del día, lo que vale es la modificación.
Por eso es que el registro, la observación se empieza en la mañana, pero el registro se hace siempre en la noche. Digamos como que pensando, ¿no? Es que en la noche ya se encuentran ambos y entonces en la noche si es que se quiere o no se quiere tener bebés, a partir de la cartilla se toma la decisión de la conducta a seguir. Cuando ya se hacen las observaciones y dice moco, opaco, escaso, pegajoso, grumoso, ¿no? Y se va haciendo eso, todas las mujeres van a observar que existe una repetición en las características de eso antes de la ovulación. Esa repetición de características es lo que se llama patrón básico de infertilidad. Si una mujer después de 3 ciclos, digamos, ya observa que se repite esa forma de comportamiento del moco, entonces ella puede decir, mi patrón básico de infertilidad es este. Y a partir de este momento, yo ya voy a considerar esto como periodo no fértil. Ahí están los diferentes significados. Quienes pueden vean una cartilla, lo pueden llenar de esta manera. Una estampilla roja o el color rojo, ¿no?, que indique sangrado. El color verde, no fertilidad. La imagen de un bebé, porque efectivamente ya está fértil. El amarillo, porque ya hay flujo, ¿no? Y el día cúspide, que es el día de mayor fertilidad, porque ese día sale el óvulo, se marca con una X, y luego cuando ya viene una sequedad después de la ovulación, que hemos dicho que después de la ovulación todavía hay 2 días fértiles más por sobrevida del óvulo, igual se coloca la estampilla verde porque está seco, pero se pone la amarilla porque indica fertilidad. Entonces, esa forma de graficar se va a convertir en esto. Entonces, la mujer va llenando la gráfica, entonces dice rojo, rojo, el esposo ve, dice, menstruación. Luego viene seca, seca, entonces dice, no fertilidad. Van avanzando los días y aparece el bebé. Ya empezó periodo fértil. En esta persona empezó seca, pero probablemente en el caso de esta de acá, no sea fertilidad, sino sea su patrón básico de fertilidad. No todas las mujeres van a estar absolutamente secas en el periodo no fértil. Algunas están secas y otras tienen un flujo, pero de las mismas características todos los días. Si se repiten las características, eso se llama patrón básico de fertilidad, de no fertilidad. Y así hasta, ¿no?, seco por completamente, y de ahí viene el bebé. Entonces, son diferentes casos o situaciones, ¿no?, de llenado de cartilla. Eso, por ejemplo, para mí es básico aprender, y eso es lo que yo, digamos, aliento mucho, ¿no?, cuando digo que vayan a llevar el método a Ceprofarena, porque allí hay, de mujer a mujer, es que se enseña mejor. O sea, por ejemplo, esa es otra cosa que también debo reconocer. O sea, yo puedo enseñar bien el método y mis pacientes, de hecho, lo han aprendido bien, pero nos demoramos más, porque yo no puedo transmitir como si lo transmite una mujer que es quien experimenta el mismo periodo fértil, ¿no? Pero es bueno saber que es mejor de mujer a mujer. Bueno, esos son más modelos de gráficas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del método? Entonces ya sabemos que la mujer está menstruación, periodo no fértil, periodo no fértil otra vez, menstruación. Evitar relaciones sexuales durante los días del sangrado menstrual intenso. ¿Por qué? Vamos a suponer que esta mujer tiene un ciclo corto, ¿ya? Ojalá que me sigan el ejemplo. El ciclo corto, ¿qué significa? Que va a ovular antes de lo esperado. Entonces, está menstruando y ya va a ovular. Entonces, como no observa la señal de fertilidad, porque todavía sigue saliendo un poco de sangre,
podría ser que se confíen y dicen, no, pues si está menstruando, ¿cómo va a estar ovulando? ¿Cómo va a estar fértil? Pero sí puede ocurrir. Entonces, por eso la recomendación es no relaciones durante sangrado menstrual, porque eso enmascara el moco. La otra característica es que antes de la ovulación se recomienda que las relaciones sean interdiarias, y tiene una lógica. Se supone que en la noche es que se hace la gráfica, y en la noche es que se sabe que si está o no está fértil. ¿Y qué pasa si en una noche hay relaciones sexuales? Al día siguiente van a haber flujos, y entonces no se va a poder saber si el flujo corresponde a moco de fertilidad o corresponde a lo que pasó la noche previa. En cambio, una vez que la mujer ya ovuló, por un tema de fisiología elemental no va a volver a ovular, y si no va a volver a ovular después de que dice ya terminó mi ovulación, no hay probabilidad que vuelva a ovular, así que todos esos días confirmados se deben considerar como días no fértiles si la intención es postergar embarazo. ¿Qué cosa es la regla del día cúspide? Esto del moco, ¿no?, que empieza el periodo fértil, el moco cada día que pasa se va haciendo más transparente, más abundante y se estira bastante. Llega un momento en el que todo eso que venía con una secuencia de mayor volumen, mayor elasticidad, mayor transparencia, de pronto otra vez se pone grumoso. Esa es la señal que el día previo, el último día de bastante humedad, fue el día de la ovulación, y eso es lo que se llama el día cúspide. Entonces el día cúspide se le confirma al día siguiente, o sea, de manera retrospectiva, mirando hacia atrás, ayer fue la ovulación. Una cosa práctica: la mujer que confirma que ya ovuló cuenta 14 a 16 días y dice, ese día me va a venir la regla si es que no salgo embarazada, porque esa es la manera de confirmar que está aprendiendo a reconocer su ciclo. Si ella dice en 14 a 16 días voy a menstruar, si es que no estoy embarazada, y menstrua, es porque ya aprendió el método, está confirmado que aprendió el método. Pueden haber procesos inflamatorios, infecciosos del cuello del útero, y entonces el flujo va a cambiar. Quien sabe y reconoce bien sus flujos va a decir estoy enfermo. No va a decir estoy fértil, va a decir estoy enfermo. Tengo un proceso inflamatorio porque este moco que yo estoy viendo o este flujo que yo estoy viendo no es el flujo natural. Bueno, esto ya es, digamos, otro método que yo no hago, pero hasta ahí quería un poco compartir con ustedes, primero la historia del método, segundo las ventajas del método, tercero los principios científicos y terminando con las reglas del método. Espero que con esto, digamos, puedan ustedes tener confianza y recomendar, porque es un excelente método, pero también con esas aclaraciones, ¿no? Llevar en pareja, llevarlo 3 meses, si todavía no se han casado mejor, llevar cartilla y cumplir las reglas. Muchas gracias. Hace un rato mencioné que yo vi que aquí era un panel, y la verdad es que yo me disculpo, pero yo me voy a retirar. Entonces, más bien he pedido para que tomemos en este momento unos minutos, disculpando al ponente que me sigue, unos minutos para preguntas, porque supongo que habrá, aunque sea una pregunta. Ah, bien, sale la pregunta. Sí, antes del día cúspide, una vez escuché que previos al día cúspide hay una posibilidad de que si querías tener un niño o una niña, o posterior al día cúspide, sí, que era un porcentaje de 70%. 80% de probabilidades te aumentan, ¿no? O sea, si es una relación antes del día de la ovulación, la probabilidad es que sea mujer, pero si es el mismo día de la ovulación... Hay una razón, ¿no? Sí, hay una razón. Se vio que los espermatozoides que cargan el cromosoma X son más resistentes que los que cargan el cromosoma Y.
pero los que llevan el cromosoma Y son más rápidos. A ver, entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si hay óvulo, o sea, ha ovulado, ¿quién llega antes? El Y. Si todavía no hay óvulo, pero hay eyaculado, ¿cuáles son los que van a sobrevivir hasta que salga el óvulo? El X, ¿no? Ahora, sin embargo, ustedes saben que la humanidad es 50-50. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya 50-50? Es que ese cálculo que yo he dicho de forzar hacia mujer o forzar hacia hombre no es 100%. Entonces es 80% nada más. Ahora, un montón de parejas, de hecho, les ha funcionado, ¿no? Sí. Una pregunta. Sí. Dos. Hay un dicho que dice, pucha, que mi compadre es chancleta. Sí. ¿Cómo le salieron mujeres? Sí. ¿Por qué pasa eso, por ejemplo? Mira, la verdad es que yo siempre me he hecho la pregunta, pero no tengo la respuesta. Yo soy ginecólogo, Por ejemplo, pero desconozco mayormente. Su papá fue chancleta, fue Sí, todas ¿no? hijas. Sí. Yo tengo dos hijos, una hija, pero el último fue prácticamente con anticonceptivo, porque no lo teníamos en mente. Claro. Nació con la tela en la mano. Así. Y ese es un problema. Esa es la verdad, o sea, nadie sabe por qué hombre y por qué mujer. Te digo, o sea, en la familia, mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, tuvo 4 compromisos. ¿Ya? Entonces envió del primero, envió del segundo, envió del tercero y envió del cuarto. Brava la abuela. Pero aquí iba yo. O sea, hay todas unas leyendas urbanas alrededor de la abuela, ¿no? ¿Ya? Pero ¿a qué quería llegar? A que los nietos de la última, del último matrimonio, todos los nietos fueron mujer. Y era una pesadilla. ¿Ya? Entonces nacemos nosotros los nietos, hombre, mujer. Pero no quedó allí. Luego nosotros empezamos a tener pues cada uno sus hijos. Yo tengo 2 hijos hombres. Mi hermana tiene, el primero fue hombre y luego 3 mujeres. Mi hermano fue la primera mujer, pero ahí hombre. Y mis tíos seguían con las mujeres. No, nunca encontré una explicación. Y les comento esto porque, miren, dentro de una misma familia inclusive. Entonces, buscar algunas explicaciones a veces es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, si hay una tendencia que en ciertas familias hayan gemelos o mellizos. Eso tiene explicación científica también. Pero en el caso de hombre o mujer, no, ninguna. Segunda pregunta, sí. Yo soy gemelo. Ahí está. Y mi esposa, su madre, es melliza. Ah, sí. Yo pensaba iba a tener mi gemelo, mi trillizo. Sí, pues. Lo que pasa es que es un tema de probabilidades, ¿no? Claro. Seguro que tú te has controlado un poco, tal vez, no sé. Sí. Bueno, está ligado, ¿ya? En mi caso es al revés. Sí. Yo no tengo antecedentes ni por el lado de mi esposa ni por el mío de mellizos. Sin embargo, tengo hijos mellizos. Claro. ¿Ves? Probabilidad. Ahí conversen algo, hay una explicación que inclusive van a poder encontrar. ¿Qué otra pregunta más? Yo quiero contarles que tuve a mi hijita mujer Sí. hace 40 años con el método Vickers. Sí. O sea que le ayudó a buscar. Me ayudó, me Claro. enseñaron como, mejor dicho, nada, digo, me enseñaron porque, pero yo había seguido el método de Ojino Down Claro, el método del ritmo. y tuve a mi hijo, ¿no? Entonces a la siguiente aprendí el método Billings. Claro. y supe que se podía pedir como ejercicio. Sí. Mire, y eso que usted dice es importante porque el método sí sirve para buscar embarazo. Y les cuento una cosa del gremio, ¿no? De los ginecólogos. Para nosotros, ¿no? Para nosotros, existe una regla que debemos cumplir siempre. No se hace diagnóstico o estudio de fertilidad hasta que la pareja que solicita tratamiento de fertilidad no haya cumplido 12 meses de búsqueda de embarazo en periodo fértil. Se considera no científico, no solamente no ético, no científico, empezar estudios de fertilidad si es que no se logra demostrar que esa pareja ha buscado 12 meses en periodo fértil. Entonces, la primera parte del tema del tratamiento de fertilidad debería ser enseñar
a reconocer el periodo fértil, que lo intenten y recién de ahí pasar. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? De cada 10 pacientes que van a consulta de fertilidad, solamente 3 o 2 necesitan terapia. Entonces eso es cuestionable porque hay algunos centros que, digamos, llega la persona, es su negocio lamentablemente, y entonces terapia de fertilidad. Y claro, es una clínica exitosa porque le resultan un montón de embarazos que probablemente sin terapia también iban a salir gestando. A eso quería llegar. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, les agradezco la atención y es cierto, les agradezco que no he visto ninguno dormido. La verdad es que a esta hora es meritorio, ¿eh? Felicitaciones.